Bendiciones, hermanos. Quiero dar lectura a una pregunta que me dejaron en el video pasado porque creo que la respuesta será de gran ayuda y bendición para muchísima gente. Y el comentario es el siguiente. Escuché el libro de Melquisedec. Todo lo escuché desde Abraham hasta el final de Caín. No se terminó. Pero no puedo creer que sea de Dios por el jarrón y por las perlas, pero las perlas, el evangelio o la predicación. Y la Biblia dice de Melquisedec no tiene familia, ni padre, ni madre, y acá en su libro sí, solo papá. Y es como lo de nuestro Señor Jesús, porque luego sigue el universo, pero me estalla la cabeza porque no sé qué hacer. Solo sé que leo las escrituras, amo a mi Señor con todo mi corazón y a mi prójimo como lo dice el Nuevo Testamento. Pero tú sabes lo que dice Gálatas 5 del 1 al 15. La verdad no sé qué entender si somos hijos de Abraham por la fe o somos de la ley. Agar representa el monte Sinaí y la ley, y Sara representa la promesa, la libertad. Entonces, ¿qué debo de entender, hermanas? Si Cristo nos libertó de la esclavitud, ¿por qué volver a la esclavitud? Porque fallando una ley somos culpables de todas. En cambio, con nuestro Señor nos dice que ama al Señor a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y de ello depende toda la ley. Dijo mi Señor, entonces, ¿cómo es? Bueno, primero que todo quiero agradecer la sinceridad de esta pregunta, porque es muy importante que nos cuestionemos. Solamente externando nuestras dudas y buscando las respuestas es que llegaremos a la verdad. El libro de Melquisedec se los he mencionado muchísimas veces, creo yo, y me han cuestionado varias veces por ello. En esta ocasión, no me voy a poner a defender el libro, pero sí voy a explicar sobre estas dudas. Antes de entrar en el tema de Melquisedec, me gustaría aclarar el tema de Agar y la ley. Para poder comprender claramente las escrituras, necesitamos poner las cosas en orden. Primero, ¿quién dio la ley? La Torá, Dios. ¿Quién está por encima de Dios? Nadie. ¿Qué dijo Yeshua acerca de la ley, de la Torá? Que no venía a abolirla, que hasta que el cielo y la tierra pasen, la ley estaría vigente, que no se podría quitar ni una yod, una jota, que cualquiera que desobedezca uno solo de los mandamientos más pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño sería llamado en el reino de los cielos. ¿Quién es Yeshua? Dios. ¿Quién está por encima de Dios? Nadie. Ahora, ¿quién es Pablo? Pablo era un rabino fariseo de la tribu de Benjamín, conocido como Rab Shaul. Para ser un fariseo era necesario estudiar en una yeshiva, ser discípulo de un maestro. Y de hecho, Pablo fue discípulo del rabino Gamliel. Gamliel era un rabino muy reconocido, líder fariseo de la época, miembro del Sanedrín. Incluso aparece en Hechos capítulo 5, aconsejando que no maten a Pedro y a los apóstoles, argumentando que si su movimiento es de Dios, no podrán detenerlo, y si es de los hombres, se desvanecerá. ¿Por qué es importante entender el trasfondo de Pablo? Porque como cristianos nos imaginamos que Pablo aprendió todo como si fuera como por arte de magia. Pensamos que tuvo la visión de Yeshua y de pronto con las revelaciones que tuvo lo supo todo. Pero no, hermanos, Pablo era un erudito fariseo que tenía muchísimo conocimiento y en su manera de redactar las cartas deja plasmado este conocimiento. En el Talmud ustedes van a encontrar discusiones, debates rabínicos sobre la ley, la ética, la interpretación bíblica y las prácticas judías. Dentro de las discusiones del Talmud se pueden encontrar dos tipos de debates: la halajá, que son asuntos legales, y la agadá, que son discusiones éticas. Las discusiones del Talmud suelen comenzar con una cita de la Mishnah, seguida de las deliberaciones rabínicas sobre el significado de la cita. Esta misma es la forma de escritura que tiene Pablo. Da una cita y después comienza a dar su interpretación. Por eso vemos que de pronto deja un punto muy claro y después parece contradecirse. ¿Cómo? Decídete sí o no, sí o no. Incluso verán que el día de hoy, esa es la forma de estudiar que tienen los rabinos.
Lo vemos con Yeshua. Todo el tiempo le están haciendo preguntas de cosas que parecen discusiones en nuestra forma de pensar, pero esto para ellos es completamente normal, porque la discusión y el debate son importantísimos en la tradición judía. Cuando uno lee secuencialmente el Talmud, uno ve que un rabino dice una cosa, trae una prueba de lo que dice, otro rabino dice otra cosa, trae otra prueba de lo que dice, porque una vez que un rabino dice una opinión, cuál tiene que ser la ley de acuerdo a su forma de entender las cosas y por qué tiene que ser así, lo prueba con un versículo, con una lógica, etcétera. Esa opinión queda vigente hasta que aparezca otra opinión que la contradiga. Y viene la segunda opinión y dice, no, la ley tiene que ser de tal otra manera por tal razón. Y los estudiantes comienzan a traer diferentes pruebas de una opinión por sobre la otra opinión y de la otra opinión por sobre la primera opinión y así sucesivamente hasta que se llega realmente a la halajá, a la ley, a lo que Dios quiere que hagamos aquí abajo el pueblo judío. Se cree que a través del debate se puede llegar a una comprensión más completa de los textos sagrados. Y aquí acabo de tocar un punto. ¿Cómo sabemos de qué ley están hablando los apóstoles? Existe la Torá dada por Dios, escrita, y la Torá oral, que los judíos dicen que también fue dada por Dios, pero de forma oral. Esta Torá oral se transmitía de generación a generación de forma oral, hasta que se plasmó en el Talmud y se le agregaron interpretaciones y comentarios. La halajá es la ley judía, que se traduce como el camino o la manera de comportarse. En esencia, es el conjunto de normas y prácticas que rigen la vida religiosa y cotidiana de los judíos, basándose en la interpretación de la Torá escrita y la Torá oral. Curioso, ¿no? Que la halajá se traduzca como el camino cuando Yeshua dijo, yo soy el camino. La suma de su palabra es verdad y él dice, yo soy la verdad. Y a ver si ya pudieron darse cuenta. Yeshua no puede oponerse a la ley porque Él es Dios y Él dio esa ley, que son sus instrucciones de vida. A través de esas instrucciones sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos comer y lo que no. Y cuando tenemos dudas, pues en ese tiempo se iba a la halajá, cosa que hasta el día de hoy hacen los judíos. La halajá es el sistema legal que guía la práctica judía y cuando se tienen dudas, se consultan sus principios y autoridades para tomar decisiones. Y cuando nosotros tenemos dudas sobre qué debemos hacer, ¿a quién vamos? Al camino, pero no a la halajá, sino a Yeshua. Dios, ¿qué debo de hacer? ¿Voy de viaje o no voy? ¿Compro este coche o no? ¿Esta es la persona que tú tienes para mí o no? ¿Cómo soluciono este problema familiar? Entonces, mientras la Torá, la ley, sigue siendo la misma, la halajá como que sí me estorba un poco porque ¿a quién sigo? Porque ¿a quién sigo? ¿A los comentarios del rabino que mejor se adapte a mí? ¿O voy al único camino, a Yeshua? El problema con que el Nuevo Testamento esté escrito en griego es que hay una sola palabra para ley, pero está la ley de la Torá escrita, la ley de la Torá oral, la ley de la halajá, la ley que tiene nuestro cuerpo físico, por ejemplo, dormir, comer, ir al baño. Estas leyes rigen nuestro cuerpo. También tenemos las leyes de la naturaleza, cuando sale el sol, cuando se oculta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo a Pablo. Pablo no puede cambiar la ley dada por Dios. Nadie puede. Y si alguien lo intenta, será maldito. Eso está escrito. Lo que Pablo hace es debatir, interpretar a la manera que aprendió, pero sus palabras no son ley. Cuando él explica sobre un tema, sobre un pasaje, está transmitiéndonos su entendimiento de las cosas, pero incluso en muchas ocasiones comparte cosas que son muy de él, ideas que son propias, como la de no casarse, que incluso va totalmente en oposición a las órdenes de Dios. Y en ocasiones él mismo aclara, ordeno yo, no el Señor.
Entonces, yo creo que deberíamos de tener mucho cuidado cuando leemos los escritos de Pablo, porque Pablo no está dando una nueva Torá, no está dando una nueva ley, está dando interpretaciones. Lo que Pablo escribe son cartas dirigidas a personas en específico. Esas cartas se reunieron y están en nuestra Biblia, pero lo que él dice no son órdenes que Dios ha dado. Y de ninguna manera pretendo desprestigiar a Pablo. Lo que él hizo fue una labor muy grande y muy importante, pero sí considero necesario que aprendamos a distinguir entre lo que es su opinión o su interpretación de lo que Dios realmente desea. Por ejemplo, en la pregunta de la hermana sobre Agar y el monte Sinaí, de verdad que por más vueltas que le doy, no entiendo por qué utilizó esa alegoría. Agar es la mamá de Ismael. Ismael son los árabes y la Torá nunca fue dada a los árabes. Entonces, ¿por qué decir que Agar representa la ley dada en el monte Sinaí? Seguramente algún día, cuando sea la resurrección, podríamos preguntarles. Como les decía, la labor de Pablo fue muy importante. Pero ¿cuál era esta labor? Lo que Pablo hacía recorriendo sinagoga por sinagoga, que tenemos traducida como iglesias, eran quejilás judías. Lo que él hacía era avisarles a los demás que el Mesías ya había llegado y que ese Mesías era Yeshua, que fue muerto y resucitado al tercer día. ¿Por qué? Porque no tenían WhatsApp en ese tiempo, ni redes, ni televisión siquiera. ¿Cómo iban a enterarse? Estos judíos estaban dispersos por las naciones de alrededor y vivían en comunidades judías en donde tenían sus respectivas quejilás. Ahí era donde él los visitaba. En estas quejilás no solo había judíos, sino prosélitos y temerosos de Dios. Los prosélitos eran personas que se habían convertido al judaísmo, mientras que los temerosos de Dios eran gentiles, que respetaban y veneraban al Dios de Israel, pero que no se habían convertido formalmente. ¿Por qué? Porque tenían miedo de la circuncisión. Por eso vemos la discusión sobre judaizar. Judaizar no significa obedecer la ley de Dios. Judaizar es introducir a un temeroso de Dios por medio de la circuncisión a la religión judía. Yeshua ahora nos circuncida el corazón y nos introduce en su pueblo, Israel. No necesitamos ser judíos para pertenecer a Israel, porque ya no hay judío ni griego. Dios ya no toma en cuenta el lugar donde nacimos, sino que al recibirlo nos da una nueva nacionalidad, la de Israel. Ya no necesito seguir la halajá para ser aceptado, porque tengo entrada por medio del único camino. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. No se trata de la Torá, sino de la halajá. De hecho, en ese tiempo los seguidores de Yeshua no eran conocidos como cristianos, sino como los de la secta del camino. Es muy importante entender que la palabra de Dios no puede contradecirse. Así que si algo que está escrito parece contradecirlo, hay que analizarlo bien. Todo lo que Dios ha creado revela su plan para la humanidad de principio a fin, comenzando desde los días de la creación. Nosotros somos herederos de la promesa hecha a Abraham. ¿Y qué es lo que incluye esta promesa? La promesa que Dios le hace a Abraham incluye una descendencia numerosa, tan grande que no se puede contar, como las estrellas en los cielos o como la arena del mar. Incluye la posesión de la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. Y también incluye el ser de bendición para todas las naciones. Génesis 22:18. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Si se fijan, Dios nunca, de los nunca, prometió abolir su ley. ¿Por qué fue bendecido Abraham? ¿Solamente porque creyó? Dios le dijo, porque tú has obedecido mi voz. La clave está en la palabra hebrea emuná, que se traduce como fe. Pero emuná no es una fe simple, sino una fe obediente.
Abraham fue en extremo obediente a la voz de Dios. Salió de su tierra a un lugar que ni siquiera sabía cuál era. Creyó que Dios le daría un hijo incluso ya siendo viejo. Y ya teniéndolo, estuvo dispuesto a entregar a su hijo, el de la promesa. Fue a rescatar a Lot, incluso sin tener la más remota idea de cómo pelear, sin armas además, solo con un vaso y una llama encendida dentro de él. Y aquí es donde quiero enlazar esta pregunta con el libro de Melquisedec. En este libro leemos que Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, siguiendo las órdenes de la voz de Dios, voz que venía de este vaso. ¿Por qué un vaso? ¿Por qué una flama? ¿Por qué lo cargaba? El contexto de este relato está en Génesis 14. Le llega la noticia a Abraham de que su sobrino Lot fue llevado cautivo. Y en el relato de Génesis solo vemos que Abraham acude y lo rescata, pero no sabemos cómo lo hizo. Además de que nunca leímos que él fuera un hombre de guerra. Entonces, ¿cómo fue a rescatarlo? Bueno, eso es lo que tenemos escrito en el libro de Melquisedec. Voy a leer varios fragmentos de este libro, comenzando cuando Abraham se entera y quiere ir a su rescate, pero se siente sin posibilidad de conseguirlo. Y dice, la noticia me dejó muy afligido, pues al mismo tiempo que sentía preciso salir en su ayuda, me veía fragilizado, sin ninguna condición. Siempre fui un hombre pacífico y detesto a aquellos que derraman sangre. Tengo muchos siervos, pero pocos saben manejar espadas, pues desde la infancia fueron entrenados como pastores. Vamos más adelante en el relato donde dice, imaginando cómo sería un combate entre mis siervos y los ejércitos de aquellos 5 reyes victoriosos, comencé a reír. Mientras reflexionaba, la voz de aquel que siempre me guía resonó en mis oídos diciendo, Abraham, no menosprecies los instrumentos de los pastores, pues santificados por el fuego del sacrificio, habrán de conquistar la gran liberación. Yahweh me mandó tomar un vaso grande de barro, llenándolo hasta la mitad con el aceite de olivo. Al concluir esta tarea, el Señor me mandó hacer una larga mecha de lana, enroscando la mitad dentro del aceite y dejando la otra parte apresada encima del vaso. Después de estas cosas, Yahweh me ordenó encender la mecha con el fuego del altar. Al aproximarme al fuego sagrado que todavía ardía sobre el sacrificio de la mañana, una pequeña flama saltó hacia la mecha y poco a poco se fue alimentando del aceite, hasta convertirse en una llamarada que podía ser vista desde lejos. A partir de aquí, Abraham comienza una caminata hacia donde se encuentra cautivo su sobrino Lot, con sus pastores y el vaso encendido. Pero poco a poco comienzan a abandonarlo porque les da vergüenza. Veían a Abraham como si fuera un loco. Incluso Abraham mismo les daba la razón. Iba a ir contra los ejércitos de 5 reyes, sin armas, sin ejército, solo con un vaso encendido. En el camino intentan quitarle el vaso. Incluso Sara trata de que desista, pero él sigue adelante. Ahora, ¿por qué ese vaso es tan importante? Ese vaso era de barro, tenía aceite de oliva en su interior y fue encendido con una flama que saltó desde el fuego sagrado. ¿Cuál es el fuego sagrado? El fuego que desciende de Dios. Lo que les expliqué en otras ocasiones, cuando se hacía un sacrificio, el fuego debía descender del cielo. Por eso todo lo de la vaca roja que tienen lista para inaugurar el tercer templo no tiene sentido. Necesitan el fuego sagrado y eso no va a suceder. Este fuego sagrado es descrito en este libro por Abraham de la siguiente manera. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible de Yahweh, el gran Dios invisible. Hasta entonces, yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar en un humilde jarro la llama que se había desprendido del altar, mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto del Creador, el concepto de un Dios sufridor, que es capaz de desprenderse del gran Yahweh, representado por el fuego sagrado, para acompañar al pecador en su jornada. Era una representación del Mesías que se desprendería del gran Yahweh para ser el Dios con nosotros.
compañero en todas nuestras jornadas. Esta, hermanos, es la mejor descripción que he leído sobre Yeshua. Nosotros somos considerados vasos de barro, es decir, de tierra. Nuestro cuerpo es ese vaso. Yeshua, quien despojó a sí mismo para venir a vivir con nosotros en un vaso de barro. Él es Dios, una flama que se desprendió del fuego sagrado, del fuego de Dios, para estar con nosotros y acompañarnos en nuestras jornadas. ¿Qué jornadas? Las 42 jornadas que hay que atravesar después de salir de Egipto. Son las mismas 42 jornadas que como creyentes tenemos que vivir para llegar a la tierra prometida después de haber sido liberados del pecado. Por eso Yeshua dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Spoiler alert, ahí tienen los 42 meses. Pero esto es algo que veremos más adelante. En este mismo pasaje vemos que Lot no tenía más que una gota de aceite en su lámpara. Y él mismo reflexiona diciendo que esto es un reflejo de su vida vacía y sin fe. Esto está directamente relacionado con la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas no tienen aceite, no tienen fe, pero no cualquier fe, no tienen emuná, no tienen una fe obediente. Ahora, no sé si lo notaron, pero ¿cómo es que Abraham dice que aprendió desde niño a reverenciar el fuego sagrado? ¿Acaso su papá no era idólatra? Pues sí, en efecto, Taré, su padre, no solo era idólatra, sino que él vendía ídolos. Tenía uno para cada mes del año. Pero además de esto, Taré era general en jefe de las fuerzas armadas de Nimrod, el rey de Babilonia. Taré era el funcionario más importante del país, el más amado y respetado por todos. Esto se encuentra en el Midrash, en el Talmud, en el libro de Yacer, en el libro de los Jubileos. Nimrod, el rey de Babilonia, convirtió a Taré en el funcionario más importante del país. La noche del nacimiento de Abraham, los amigos y sirvientes de Taré se reunieron en su casa para celebrar. Pero al salir de su casa miraron hacia el cielo y vieron una gran estrella ascender desde el este y tragarse 4 estrellas de las 4 esquinas del cielo. Entendieron que esto significaba que el nuevo hijo de Taré finalmente conquistaría la tierra y vencería a sus enemigos. Este es un fragmento de un sitio judío que compiló la información del libro de Yacer, el Talmud y el Midrashim, e hizo este relato como si fuese Nimrod hablando en primera persona. Y dice así: mi principal consejero en aquel momento era un hombre llamado Terah, Taré. Era un súbdito leal y yo tenía en alta estima su opinión. En una fiesta que celebraba el nacimiento de un nuevo bebé en Terah, aparecieron cosas extrañas en el cielo. Se vio una gran estrella cruzando el horizonte y se estaba tragando todas las demás estrellas a su paso. Mis astrólogos solo tenían una explicación. La estrella era el recién nacido Abraham y estaba destinado a tragarnos a todos. No tuve elección. Abraham tenía que morir. Y aquí, hermanos, vemos el origen del antisemitismo. Nimrod le pidió a Taré que le entregara a su hijo para matarlo. Taré trató de negarse, pero le fue inútil. Nimrod había puesto precio a la vida del recién nacido Abraham, y en caso de que Taré se negara, le había prometido matar a toda su casa. Así que Taré tomó el bebé de una de sus siervas y se lo entregó a Nimrod, quien le quitó la vida arrojándolo al suelo. Taré llevó en secreto a Abraham junto con su madre y su nodriza a vivir en una cueva, donde les llevaba provisiones mensualmente. Y esto fue así durante 10 años. Y a esa edad, a la edad de 10 años, Abraham salió de la cueva y se fue a estudiar con Noé y Sem. ¿Qué? Sí, hermanos, aquí es donde vamos a entender quién es Melquisedec. Melquisedec es un título que significa rey de justicia. Melquisedec era rey de Salem, que hoy conocemos como Jerusalén, además de ser sacerdote del Elión, el único Dios altísimo.
Al ser un título de rey, se heredaba por descendencia. En la Torá, Dios prohibió que un sacerdote pudiera ser rey durante el sacerdocio de Aarón. Pero con Yeshua, el sacerdocio de Aarón ya no está vigente. Por eso leemos que Yeshua es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec, porque según el orden de Aarón solo se puede ser o rey o sacerdote. Pero nuestro rey es también nuestro sacerdote, tal como Melquisedec. Y la pregunta que todos nos hemos hecho es, ¿quién entonces era Melquisedec? La respuesta es Sem, el hijo de Noé. Él fue el primer Melquisedec. Este es a quien Abraham le dio los diezmos de todo. Sem, además de ser rey y sacerdote, tenía una yeshiva, una escuela, donde enseñó a Abraham, Isaac y Jacob. Después de esto, Sem murió, y el título de Melquisedec cambió en la Biblia, en algún punto de la historia, de Melquisedec a Adonisedec. Y este Adonisedec ya no se menciona como sacerdote, sino solamente como rey. A este rey lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 10. Y podemos ver que ya no es un rey justo que está al servicio del Elión, nuestro Dios Altísimo. Versículo 3 del capítulo 10 de Josué, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafiá, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Ahora quiero que vean este hallazgo, que es relativamente muy reciente. El templo de Melquisedec. Lo siento. Mira, este lugar lo están excavando ahora mismo y cada día encuentran nuevas cosas y nuevas cosas y nuevas cosas. Y lo que vamos a ver es algo que de verdad yo estoy loco por verlo y hoy es la primera vez que tengo la oportunidad de verlo. Y estamos un poco como colando, no te lo digo hasta que no lleguemos allí. Tengo entendido de que estos son restos del palacio de David. Ahora nos van a abrir una puerta especial a un sitio arqueológico en exclusiva, algo histórico. El lugar ha sido excavado 17 años desde el 2010, antes del 2010, desde el 2010, perdón. Este es el símbolo de la ciudad de David, el arpa. Kinor David se llama. Aquí estamos, aparentemente unas rocas talladas. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, por la cerámica que se ha encontrado aquí. Estos son trocitos de cerámica, esto es la basura antigua, ¿de acuerdo? Son trozos como de vasijas que se rompen, ¿ok? Por la cerámica que se ha encontrado aquí. Y luego semillas que se han podido datar por carbono 14. Sabemos que esto era un santuario que estuvo activo durante 1000 años. Okay. Este lugar, ¿por qué es tan importante este lugar y por qué están construyendo esto aquí para que puedan visitar esto? Desde, digamos, la época de antes de Abraham hasta la época de Ezequías, esto estuvo en funcionamiento. ¿Abraham vino? La época de Abraham vino. Génesis. Ahora vamos a hablar de eso. Pero este santuario estuvo en funcionamiento cuando Abraham vino hasta Ezequiel. ¿Qué? Entonces, eso es interesante. Y ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos una serie de marcas, un agujero, vemos estas Vs, luego vamos a hablar de qué pueden ser. Tenemos aquí otra habitación con algo muy importante que han sellado para que nadie lo dañe, ¿ok? Una roca. Ok. Ok, tenemos esta roca alzada, lo que decimos en hebreo una matzeba. Tenemos aquí un lugar un poco más alto, un canal que llevaba un agujero. Y luego lo que tenemos aquí es una prensa de oliva, Espera, quiero una pequeña prensa de oliva, pequeñísima. Esto no sirve ni para un domicilio. Es decir, es para hacer muy poquito aceite. Muy poquito aceite, muy especial. Y luego aquí tenemos una serie de escalones labrados sobre la roca que están sobre la piscina del Gijón. La piscina del Gijón, del cual hablaremos después, porque es tan importante, porque era el único lugar público cerca de la fuente del agua. ¿Ok? Ahora, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo aparece Jerusalén por la primera vez en la Biblia? Cuando Abraham, en la guerra de los reyes, o cuando Abraham le dice, Eretz Moria, le dice la tierra de Moria. Dice que va, cuando vuelve Abraham de rescatar a su sobrino Lot, del norte, viene a la ciudad de Salem, Ir Salem. ¿Cómo que es Jerusalén? Ir Shalom, ¿no? La ciudad de Salem. Ahora, está discutido si está Salem o otro, pero sabemos por la Biblia de que es este. ¿Por qué? Porque dice que vino acá y salió Melquisedec, un personaje que era rey, el rey de justicia, el rey de la ciudad, y que era de Salem, y que era también sacerdote de la orden antigua. Bueno, Melquisedec significa rey de justicia, Melech Tzedek. Exacto. Entonces llega aquí Abraham y Melquisedec le recibe con pan y con vino y lo bendice. Dice que él es un sacerdote. David, una pausa. Vale. El primer Kiddush. ¿Estás hablando en serio? ¿En serio? Sí. Aquí estuvo, según la ciencia y nuestra tradición y según la Biblia, este es el lugar identificado con el encuentro. Repítelo, por favor. El encuentro sería aquí en el Valle del Rey. Sí. Y el Valle del Rey, según luego Samuel, es donde Absalón construye la torre del este. Y hay un salmo, luego lo leeremos, que dice que la ciudad de Salem es donde
Hashem quiso poner su nombre donde quiso habitar y que también es Sion. Así que Shalem y Sion es lo mismo según los salmos, ¿ok? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, hemos dicho Melquisedec, este templo estaba en funcionamiento. Vale, Abraham viene, lo recibe Melquisedec con pan y vino y le bendice en el nombre del Dios, como se dice en la Midá, el Elión, que es el creador del cielo y la tierra. Quizás sea la primera mención a un Dios monoteísta, y porque incluye el Dios de todo, de lo que hay arriba y lo que hay abajo. Y es aunque nosotros lo vemos así, pensad que esto ha sido roto por la historia, ¿no? Ha sido destruido, pero se ha conservado muy bien gracias a luego algo que hablaremos más tarde. Una pregunta, si sabes. Antes de que sigamos avanzando, David, a mí, cuando yo digo Melquisedec en mi canal, los hermanos cristianos suelen asociar eso con su profeta, con su Mesías, con Jesús. Si sabes algo del tema... Melquisedec es una persona súper enigmática. Nos dice el Salmos, creo que es 110, luego daremos los versículos. Habla que es un sacerdote de la orden antigua y también es rey, es alguien muy especial, pero no es Abraham, pero está relacionado. Entonces, hay un capítulo en el Nuevo Testamento de los cristianos donde se habla de Melquisedec y se asocia que Jesús tiene parecido con su sacerdocio y con su reinado, que es para siempre. Entonces, para los hermanos cristianos es muy, muy, muy importante Melquisedec. Gracias. Ahora, en cambio, para los judíos, en el Midrash nos viene de que si realmente hacemos los cálculos, vemos que Shem, el hijo de Noé, vivió más que Abraham y vivió en la época de Jacob también, duró mucho. Y él vivió antes del diluvio y después del diluvio. Así que pudo conocer a Matusela, que había conocido a Adán, pero también pudo conocer hasta Jacob, porque vivió tanto tiempo. Entonces, según la tradición judía en el Midrash, aquí Shem puso una yeshiva en Salem, y Melquisedec es ese sacerdote de la orden antigua, de antes del diluvio, que sería Shem. Y Abraham vienen aquí, lo conocen, y de ahí saca la idea Jacob de ungir la piedra con aceite y de dar el diezmo, porque ya lo conoce de su abuelo, lo que hizo con Melquisedec. Qué hermoso descubrimiento, ¿verdad? Ya para finalizar, quiero darle las gracias a esta hermana por tener esas ganas de aprender, por no temer a hacer preguntas, pero sobre todo por hacerlas de una forma respetuosa. Espero haber logrado resolver estas dudas y los invito a todos a leer y cuestionarse, porque esa es la única forma que tenemos para poder saber si algo es verdad o mentira. Bendiciones.